Pues vamos a tener una lectura en un pasaje muy conocido. Vale, tenemos que atenderlo todo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11. Eso se está grabando. Está grabando. Sí, vale. Sí, vale. Dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El Señor bendiga su palabra. Este relato lo encontramos en los tres evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, pero es Lucas el único que nos da todos los detalles en relación con el personaje, que para mí es el personaje central de esta historia, que es Pedro. Es Pedro. Y lo que vamos a hacer hoy es ir recorriendo este texto y vamos a sacar las enseñanzas que nos deja para cada uno de nosotros. Aquí nos encontramos en la fase inicial del ministerio de Jesús. Aquí todavía él no ha designado a sus discípulos, aún todavía está solo, y está empezando su ministerio. Pero por lo que vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 4 del que hemos leído, pues parece ser que Pedro y Jesús pues ya se conocían, y ya que además Jesús ya había sanado anteriormente pues a la suegra de Pedro, de forma milagrosa. Así que Jesús en estos días se encuentra en Capernaum, donde vivían y trabajaban estos cuatro pescadores, que después fueron discípulos del Señor: Juan, Jacobo, Andrés y Pedro. Y lo que nos dice el texto, ¿no? Que un día de aquellos, pues Jesús, quizá como solía hacer, pues él se acerca a la orilla del lago, y mucha gente ya lo conocía y les gustaba escuchar sus enseñanzas, ¿no? Y allí se acerca al Señor Jesús, donde están también estos cuatro pescadores, y lo que suele pasar, pues que la gente viene Jesús, viene a enseñarnos, y se empieza a agolpar la gente allí en aquel lugar para escucharle. Y te puedes imaginar un poco la escena tal como te lo explica Lucas, ¿no?
que la gente empieza a rodear y a estrechar a Jesús de tal manera que él tiene que ir retrocediendo. Nos imaginamos que se empieza a mojar los pies en el lago, y pues al Señor se le ocurre la idea de pedir a Pedro pues que le deje su barca, para subirse a ella, y ya pues desde esa barca pues se aleja unos metros de la orilla, y así puede pues enseñar de una manera más cómoda, ¿no? Y pues ya vemos aquí un detalle, ¿no? Que el Señor le pide a Pedro su barca, para utilizarla como un púlpito improvisado, en ese momento. Y aquí podemos ya sacar alguna enseñanza, porque la barca de Pedro pues era su herramienta de trabajo, era el medio de su sustento, pero el Señor se la pide para un uso muy distinto, y que es para predicar el Evangelio. ¿Y qué podemos aprender nosotros de esto? Pues que cualquier situación cotidiana pues nos puede servir también a nosotros como púlpito, en cualquier lugar donde estemos, nos puede servir para hablar del Señor. Y la verdad es que muchas veces pues vamos por la vida pues pensando en nuestros quehaceres, ¿no? Que si tengo que ir a la farmacia, que si tengo que comprar esto, aquello, que tengo que ir a tal sitio, y no nos damos cuenta de que la vida pues nos presenta en muchas ocasiones para compartir nuestra fe. Y esto tenía que ser prioritario en nuestra vida, y hablo en primera persona, porque a mí es uno de los que me pasan estas cosas, ¿no? De los afanes de la vida, y que no nos damos cuenta de que se nos escapan esas ocasiones, ¿no? Que una barca pues puede servir para otras cosas que para pescar peces, y puede glorificar a Dios, como glorificó a Dios la barca de Pedro. Pescar peces es importante para nuestra vida cotidiana, pero salvar almas pues es mucho más que importante, es trascendente, porque puede cambiar el destino eterno de una persona. Así que encontramos aquí ya la primera enseñanza. El Señor quiere y nos pide nuestras barcas. ¿Para qué? Para que proclamemos su reino desde ellas. Seguimos adelante con el relato, y mientras el Señor está predicando desde la barca, pues nos dice el texto que Pedro y los demás pescadores pues están lavando las redes. Y entonces, cuando terminó el Señor de enseñar y de hablar, el Señor se dirige de nuevo a Pedro, y el Señor sabe que la noche anterior ha sido una noche pues infructuosa, no han podido pescar nada. Pero a pesar de ello, el Señor le pide a Pedro de que se haga de nuevo a la mar, que se vaya a la mar de nuevo a pescar. Y era una petición ilógica desde el punto de vista profesional, digamos, ¿no? Porque no era el momento adecuado, ya era de día para la pesca. Además, estaban cansados, dice que estaban toda la noche pescando, estaban sin dormir, estaban muy cansados, y las redes las acababan de lavar. Jesús no era pescador, él se había criado en Nazaret. Nazaret es un pueblo tierra adentro, no tiene mar, y pues ¿qué sabía el Señor de la pesca? Si había hombres experimentados en el oficio y no habían pescado nada aquella noche, pues era evidente que probarlo otra vez pues era inútil, y suponía además un agravio a su orgullo como profesionales de la pesca. Y cuántas veces pues a nosotros también nos puede pasar algo así, que no nos gusta que nos den consejos acerca de aquello que nosotros creemos que tenemos experiencia y sabemos hacerlo bien. Sabemos, a lo mejor pensamos que es muy fácil dar consejos, tú tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así, y nos molesta que la gente nos dé lecciones de algo que nosotros nos creemos que sabemos hacer. Pero Pedro, ya vemos aquí que Pedro no reacciona así. Es lo que decimos, él era un profesional, experimentado en la pesca, pero respetó la petición de Jesús. Él podía haber intentado de convencer al Señor de que no era una buena idea,
y le podía haber dado toda una lección magistral de que si los bancos de los peces, que si las corrientes marinas, bueno, podía haberle explicado por muchas cosas, ¿no? Pero no lo hizo, no lo hizo. Y en lugar de eso, pues Pedro reconoce el fracaso de sus recursos y deja a Jesús la iniciativa, con esas palabras que hemos leído, ¿no? Que nos dice aquí, dice Pedro, en tu palabra, bueno, dice, no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y es muy significativo esta forma en la que Pedro pues contesta a Jesús, ¿no? Porque podría haber dicho, vale, está bien, pues venga, va, pues lo vamos a intentar de nuevo. Pero es que su declaración, en tu palabra echaré la red, va mucho más allá de la obediencia, más allá de la fuerza. Su afirmación implica una fe total en el poder de la palabra de Jesús. Y esto no fue casual, porque Pedro ya conocía, lo que decíamos antes, él ya conocía ese poder de su palabra. Fijaros en el capítulo anterior, Lucas 4, 38 y 39, en el suceso que decíamos antes de la sanación de su suegra. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. Reprendió a la fiebre y lo hizo con su palabra y la fiebre la dejó. Eso es otra lección que nos da este relato, que la palabra de Dios es poderosa, tiene poder, es poder. Y tiene poder para cambiar al ser humano. Vamos a ver un par de textos que nos afirman esto. En Hechos 20:32 dice, y ahora, este es Pablo el que está hablando a la iglesia, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios tiene poder para sobreedificar a la iglesia. Y luego también podemos leer 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Un texto muy conocido. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de Dios no tiene poder, es poder de Dios. Y esto pues no es magia, no son las palabras mágicas, abracadabra, no. La palabra de Dios es Dios mismo. Jesús es el logos, es el verbo, es la palabra. Dios es la palabra. Pues como decimos, Pedro confió en la palabra de Jesús, y esta frase, en tu palabra echaré la red, es una de las frases célebres de Pedro que encontramos en los evangelios. La hemos leído antes, otras de ellas, lo hemos leído antes. Pedro dijo en una ocasión también, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? También hablando de la palabra. O aquella que decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Son frases de las que seguramente Pedro no era consciente de lo que estaba diciendo, ¿no? De la profundidad de lo que estaba diciendo. Pero es el Espíritu Santo el que pone esas palabras en su boca. Y aquí Pedro pues está reconociendo que el poder de Jesús no es el poder de alguien, de un milagrero, sino que su poder reside en la autoridad de su palabra. Así que Pedro pues pone su fe en esa palabra y obedece a las instrucciones de Jesús. Y Jesús, pues lo hemos leído, obra el gran milagro de una gran pesca. No salía,
se salía de toda lógica una pesca así después de una noche sin pescar nada, ¿no? Pero después de esto, pues el evangelista Lucas pues sitúa a Pedro en el centro de la narración y en sí el milagro quedó un poco en segundo plano, ¿eh? Y lo lógico hubiera sido que tanto Pedro como sus compañeros, cuando sacaron aquella red llena de peces, pues se llenasen de alegría, ¿eh? por ese éxito repentino. Pero lo que dice el texto es que no es alegría lo que sintieron, es curioso, ¿eh? Sino algo muy distinto. Les invadió el temor cuando pasó aquello. Y justamente era eso lo que el Señor pues, pretendía con ese milagro. Más allá de solucionarles un día de trabajo inútil, pues aquello les sirvió para que ellos abrieran sus ojos espirituales y reconocer que estaban delante del Cristo, del el Hijo de Dios. Y como seguimos leyendo en el texto, este temor fue el que movió a Pedro a caer de rodillas, como dice el texto, ante el Señor y reconocerse pecador, el versículo 8. Pedro cayó de rodillas diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Dios pues sigue actuando en nuestras vidas con este mismo propósito. Muchas veces pues estamos orando y estamos pidiendo y esperando el milagro que el Señor obre para que nuestras circunstancias cambien. Pero el verdadero interés del Señor está en nosotros, más que en nuestras circunstancias. Pues las circunstancias son pasajeras. Las bendiciones materiales, la salud, la enfermedad, todo eso se va a quedar aquí. Son circunstancias que nos rodean, que van a quedar aquí. Pero los cambios que el Señor produzca en nosotros, eso sí que tienen consecuencias eternas. Y para producir esos cambios, el Señor quiere que cambiemos. Y para eso pues, puede hacerse valer de los milagros, como sucedió en esta ocasión, pero también a través de las tribulaciones. Lo que el Señor espera de nosotros es que nos pase como a Pedro y a los compañeros, ¿no? Que nos invada ese temor santo de reconocer de que es Dios mismo el que está obrando en nuestras vidas y que está intentando cumplir sus propósitos en nosotros. Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude a entender esto, porque yo estoy hablando por mí mismo, porque nos cuesta mucho de quitar el foco de nuestras circunstancias. Mucho. Somos humanos y es así, ¿no? Estamos continuamente sufriendo por nuestra economía, por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestros hijos y un largo etcétera. Estamos siempre pues, pidiendo, Señor, que cambie esas circunstancias, ¿no? Y nos cuesta mucho reconocer que todo eso está bajo el control de Dios y hasta las peores circunstancias están bajo su control. Y podríamos recordar a Job una vez más, muchas veces lo mencionamos, ¿no? ¿Os acordáis cómo empezaron todas sus desgracias? Él entendió perfectamente que eso venía de Dios cuando le sucedió todo aquello. Nos dice el relato que primero pues, perdió a todos sus criados, después perdió a todos... Estaba hablando aquel y vino el otro y le dijo, has perdido a todos tus pastores, a todas tus ovejas. Estaba hablando aquel y vino otro y le dijo, has perdido a todos tus camellos y todos los criados que los cuidaban. Y está hablando aquel y viene el peor. Has perdido a todos tus hijos. Ha caído un edificio, han muerto todos. Todo de golpe. Claro, Job cuando pasó todo aquello, es que esas cosas de modo natural no hubieran sucedido todas juntas. Eran demasiada coincidencia. Y en realidad, si me entendéis, esto eran milagros, pero milagros en sentido negativo. Y tengamos en cuenta esto, que Dios también puede obrar o permitir milagros negativos en nuestras vidas. Pero tanto en las circunstancias negativas como en las positivas, pues el objetivo del Señor es el mismo. Más allá de que nos alegremos o que nos entristezcamos,
por nuestras circunstancias, Él, ¿qué es lo que quiere? Que nos invada el temor. El temor santo de saber que estamos delante de su presencia, de que Él está obrando en nuestras vidas. Este temor también en la Biblia pues encontramos que le pasó lo mismo a Isaías cuando se encontró delante del Señor, o Daniel, o Juan en la isla de Patmos. Ellos cayeron como muertos cuando se encontraron delante de la presencia de Dios. Pues que también nos invada ese temor santo, no miedo, ¿me entendéis? ¿No? Ese respeto, darnos cuenta, estamos como Pedro, apártate de mí, que soy hombre pecador. Reconocer que es Dios mismo quien está obrando en nuestras vidas para sus propósitos. Y cuando el Señor ha conseguido eso en nosotros, que tiene trabajo para conseguirlo, pero cuando lo consigue es cuando nos restaura, es cuando envía a sus ángeles para que recobremos las fuerzas, tal como hizo con los 3 ejemplos que hemos visto, con Isaías, con Daniel y con Juan. Necesitaron ángeles porque cayeron como muertos delante de la presencia de Dios. Y es cuando entonces nos hace entender lo que Él quiere de nosotros. Y en este relato pues también sucedió así. Como hemos leído, pues Pedro estaba de rodillas, estaba temblando de miedo, y Jesús le restaura con sus palabras cuando le dice: no temas, Pedro, no temas. Pero no suenan a eso cuando te dicen a alguien: tú lo que tienes que hacer es animarte. El no temas de Jesús no va por ahí. Es muy distinto. El no temas de Jesús tiene toda la autoridad y todo el poder para ahuyentar al maligno y disipar toda tiniebla en nosotros. Y siguiendo nuestro relato, es en ese momento cuando Pedro, allí arrodillado, arrepentido por sentirse pecador, es cuando está en perfectas condiciones para recibir la nueva misión que el Señor tiene para él. Pedro ha reconocido quién es Jesús, ha reconocido la autoridad de su palabra y ha reconocido su condición de pecador. Y es entonces cuando el Señor pone su confianza en él para contratarlo en su obra. Digamos que ha pasado la entrevista, Pedro, y el Señor lo quiere contratar. Y le dice esas palabras: desde ahora serás pescador de hombres. Jesús anuncia a Pedro pues cambios radicales en su tranquila y rutinaria vida de pescador. Pues el Señor les anuncia que vienen cambios, Pedro. Y a la mayoría de las personas pues no nos gustan los cambios. A mí no me gustan. Cuando te vas haciendo mayor, yo tengo un coche en la mar de viejo, no me lo quiero cambiar. Es lo que nos pasa. Ya nos acostumbramos a nuestras cositas y no queremos que nos cambien las cosas, ¿no? Nos acostumbramos, nos acomodamos. Y cuando no hay más remedio que cambiar, pues nos produce el temor, pensar si seremos capaces de asumir esos cambios que se nos vienen encima. Y el Señor, cuando le dijo a Pedro estas palabras, pues yo pienso que el Señor las escogió de manera que Pedro pues no se sintiera muy abrumado por su nueva misión. Pedro era pescador, conocía la pesca, es lo que mejor sabía hacer, y eso era lo que le afirmaba como persona y le hacía sentirse seguro. Yo soy pescador. Y después el Señor va a aprovechar esas habilidades que él tiene, pero les va a dar un enfoque distinto, un fin muy superior a la mera captura de peces. Y es lo que a mí me da a entender las palabras de Jesús. Tranquilo, vas a seguir siendo pescador, eso es lo que sabes hacer y lo haces muy bien, pero otro tipo de animal, personas. Y cuando nos convertimos al Señor, o cuando el Señor nos llama a su servicio, pues el Señor pues también respeta y aprovecha nuestra personalidad, nuestras actitudes, porque cada uno somos originales, y Él mismo nos ha creado con ese molde único.
Y el Señor quiere aprovechar esa originalidad nuestra, pero dándole un nuevo objetivo, que es para su gloria y para su servicio. Y llegamos al final de este relato, la sorprendente respuesta de Pedro y sus compañeros. En el último versículo que hemos leído, el 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Por qué tomaron esta decisión? Les dijo el Señor, dejadlo todo y seguirme. Fijaros que a otros discípulos sí que se los pidió esto. Sígueme. Pero no es este caso, no se lo pidió a ellos. Fue iniciativa de los 4 pescadores. Lo que les pasó es que a partir de ese mismo momento, pues el estar con Jesús a tiempo completo para ellos se convirtió en una necesidad irresistible para esos 4 pescadores. Ya no podían estar ni un minuto más sin Él. Mirad, es lógico que el Señor pues no nos llama a todos al nivel de Pedro, de dejarlo todo para servirle a tiempo completo. Es así, no todos, el Señor nos llama igual, ¿no? Pero lo que sí que es cierto y es aplicable para todos es que el Señor tiene una misión y un llamamiento personal para cada uno de nosotros. Nos conoce y sabe qué es lo que podemos hacer para Él, ¿no? Lo que decimos, Pedro era pescador y el Señor le encomienda la misión de pescar hombres. Pues, ¿cuál es mi particularidad? ¿Cuál es aquello que el Señor me ha dado y que me hace original? Pues, y una vez que lo tengamos identificado, pues, ¿cómo podía hacerlo servir yo para la obra de Dios? Pues son preguntas que que hemos oído muchas veces aquí desde el púlpito, ¿no? Pero para mí es el mensaje claro del final de este relato. La decisión de Pedro, pues como siempre cuando lo leemos, pues nos pone contra las cuerdas, cada vez que meditamos en ella. ¿Qué podía hacer yo? ¿Cuál es mi oficio para que yo lo pueda hacer servir en su obra? Pues hemos llegado al final. Son varias enseñanzas que nos da este relato. Podríamos encontrar muchas más, siempre lo decimos, ¿no? Hacemos un pequeño resumen. Al principio hablábamos de que nuestras situaciones cotidianas pues pueden y deben ser esos púlpitos improvisados y disponibles para el Señor. Después hemos visto la necesidad de obedecer la palabra del Señor, no creernos autosuficientes con nuestra sabiduría, con nuestros medios, con lo que nosotros sabemos hacer, sino que poner la fe en la palabra de Dios. Después veíamos que el Señor obra en nuestras vidas, no tanto para que nuestras circunstancias cambien, sino para que cambiemos nosotros. Y lo hace por medio de milagros positivos, pero también situaciones adversas. Y el objetivo es ese, que nos demos cuenta de que es el Señor el que está obrando en nosotros y nos invada ese temor santo, de sabernos delante de su presencia. Y llegados a este punto, pues estaremos listos para que el Señor nos use en su obra, aprovechando nuestras actitudes naturales. Y finalmente, pues el Señor nos llama con llamamiento irrevocable. Cuando el Señor me está llamando a algo, no me va a dejar dormir hasta que yo responda a ese llamamiento. Pues que el Señor nos ayude a tener siempre presentes estas lecciones que nos deja el relato del llamamiento de Pedro y que sepamos dar al Señor la respuesta que Él espera de cada uno de nosotros. Y nada más, y que el Señor nos bendiga. La verdad es que no hay tampoco nada más que decir. Está tan redondo el sermón, el mensaje, que nos lo llevamos para casa, Moisés. A ver si durante la semana le podemos todos y cada uno ir dando vueltas a lo dicho. En el versículo 10 hay dos
dos frases. Una es lo que dice el Señor, voy a haceros pescadores de hombres, que como muy bien ha dicho, cambian de animales o de las personas a que coger, ¿no? O rescatar. Y la otra es una frase muy pequeña de dos palabras. No temas. No temas. Yo no lo he contado y no lo puedo confirmar, pero un referente mío, uno de los creyentes,